Entonces acompáñenme en Génesis capítulo 11, versículo 31 al 32. Meditaba sobre esto y le hacía una pregunta: Señor, ¿por qué insistir, persistir y no desmayar en esto que vamos a conversar un poco en el día de hoy? Yo solamente voy a hacer un repaso. Y ese repaso también se unifica a lo que el apóstol Osbel nos estuvo hablando acá de las moscas, la palabra que nos dio el pastor José el domingo pasado. No permitas que el pasado gobierne tu presente. Pero también en el libro de Oseas nos habla de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay cosas que debemos recordar. Hoy se nos impulsa a recordar nuestras raíces culturales. Pero acá nuestras raíces están en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, y le hacía esa pregunta al Señor: ¿por qué nos estás llevando a tener que recordar algunas cosas, hacer memoria de tu palabra? Y uno termina percibiendo verdaderamente que el Señor lo que ha determinado hacer con usted y con nosotros, Él lo va a hacer. ¿Ok? Y hay cosas que nos corresponden. Yo le puedo decir que estamos a la vuelta de muchas cosas buenas, pero tenemos que ir trabajando cada día en nosotros mismos. Y hay una instrucción que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 11, versículo 31 al 32. Veamos dónde se genera todo un proceso en la historia que hasta hoy usted y yo somos de bendición por causa de eso. Y dice: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Saraí, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Número 1, Taré y su familia salieron de Ur de los Caldeos. Yo siento usted anotar ahí Ur de los Caldeos. Hicieron un descanso en la tierra de Harán, porque su destino era Canaán, la tierra que fluye en leche y miel, pero que Taré desconocía, que Abraham desconocía. Pero tuvieron que pasar algunas cosas para que Abraham descubriera todo lo que estaba pasando. Hay momentos en que usted dice: bueno, tengo que moverme. Y usted en la práctica dice: bueno, ¿y por qué me tengo que mover hacia adelante? ¿Por qué no ir hacia atrás? Pero cuando comenzamos a ser obedientes a la voz de Dios, eso nos trae buenos beneficios. Y Taré no tenía idea, Abraham no tenía idea de lo que ya Dios tenía planificado. Pero ellos, en alguna situación, alguna crisis, yo no sé usted, pero para mí las mejores crisis son las etapas para que podamos crecer. ¿Sí? Porque si no, usted se sigue manteniendo en una misma posición. Versículo 32, y Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Taré y su hijo Harán murieron, fallecieron a mitad de camino después que salieron de Ur de los Caldeos. Y se le dio ese lugar Harán, seguramente porque así se llamaba el hijo de Taré, pero son algunas interpretaciones. Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1. En la versión del lenguaje actual, dice: y Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y será bendición para otro. Dígale a su vecino: eres famoso y no lo sabías. De verdad.
Aunque no salgas en un TikTok, en las redes, no importa. En el reino usted es famoso. Amén. Ok. Entonces, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Y Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Dígale a su vecino, no te detengas, por favor. Si tomaste una decisión, no te detengas. Si estás reestructurando algunas áreas de tu vida, no te detengas. Porque si te detienes, triste, ¿ok? Triste por ti. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a los esclavos que habían comprado en Harán. Y todo lo que tenían en ese entonces, Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Y Abraham recorrió todas esas regiones. Y llegó a Siquem, donde estaba el árbol de More. Y allí Dios se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Dice el versículo 7, allí Dios se le apareció. Y toda esta región se la daré a tu descendiente, como Dios se le había aparecido allí. Abraham le construyó un altar y luego siguió su camino hacia la zona montañosa que estaba en este lugar de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ahí estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Y allí también construyó un altar para adorar a Dios. Y luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al desierto de Sur. Fíjense todo un proceso que tuvo que presenciar la familia de Abraham. Y aunque ellos desconocían el paso a paso de sus decisiones, Dios comenzó a obrar. Y al transcurrir del tiempo, no se sabe qué tiempo duró Abraham, Taret, en la tierra de Harán, no se sabe, pero hubo un tiempo prolongado porque su padre murió en Harán, su hermano murió en Harán, y cuando estos personajes mueren, Dios se le revela a Abraham para seguirlo encaminando a la tierra de Canaán. Algo conseguí leyendo algunas cosas y se los voy a compartir como ese ejemplo. Dice que le preguntaron al manager de Elvis Presley, lo que de esta época no saben de lo que fue Elvis Presley. Fue un cantante rockero. No porque yo sea, bueno, soy del 83, ¿ok? Pero fue un personaje para aquella época muy, muy importante para algunos que están acá escuchando, ¿sí? Un rockero. Pero dice que le preguntaron al manager de Elvis Presley por qué él, siendo tan famoso, rico, joven y exitoso, talentoso, y aparentemente disfrutando de la vida, se metió en las drogas. Le preguntaron al manager de este cantante, artista, ¿por qué Elvis Presley, con tantas cosas, con tanto éxito, rico, joven, talentoso, terminó cayendo en las drogas? Y esto le terminó matando antes de tiempo. El manager respondió que Elvis Presley no buscó las drogas ni se metió en ellas por las drogas mismas. Él dijo que el cantante recurrió a las drogas por temor a dejar de ser famoso. Era el temor de él. Resulta que el problema no fueron las drogas, sino la decisión de dejar de ser alguien en particular.
Es decir, las drogas solo fueron una manera de escapar ante las posibilidades de perder lo que más anhelaba en su corazón. ¿Qué anhelaba este cantante en su corazón? Anhelaba seguir siendo famoso y no quería dejar de ser famoso. Y una de las palabras que vamos a desarrollar hoy es, dígale a su vecino, dejar. ¿Cuál sería la reflexión de esto que estamos leyendo? Dice, lo que anhela nuestro corazón es lo que va a determinar consciente e inconscientemente lo que haremos. Lo que anhela nuestro corazón es lo que va a determinar consciente o inconscientemente lo que haremos. Este personaje tenía temor de dejar de ser famoso y sus acciones los llevaron a esconderse detrás de las drogas, de los vicios, y terminó muriendo a muy temprana edad. Todo lo que hacemos denota lo que buscamos. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago denota lo que quiero. Sea para bien o sea para mal. Dios quiere llenar toda clase de carencias. Dios quiere llenar toda clase de carencias. Todo lo que ocupe ese vacío que te impide que usted sea feliz. La felicidad es una decisión de cada uno de nosotros, pero en Cristo no solamente encontramos felicidad, sino gozo. ¿Ok? Entonces, Dios quiere llenar toda clase de carencia. Dígale a sus vecinos, tú tienes carencia y Dios quiere llenarlas. Dios quiere llenar esas carencias. Todo lo que ocupe ese vacío que te impide que seas feliz, todo vacío que no es ocupado por Dios, siempre te vas a sentir insatisfecho. Todo lo que te ofrece este mundo es entretenimiento. Todo lo que el mundo te ofrece es entretenimiento. Y el entretenimiento, si usted no maneja eso, usted pierde su objetivo. Entonces, todo lo que ofrece este mundo es entretenimiento sin sentido. ¿Y por qué tomé como reflexión esto? Porque algo de esto pasó en la vida de Abraham. Algo de esto pasó en su generación. Y como le dije al principio, la palabra clave que debemos anotar en esta mañana es dejar. Dejar. Todos acá tenemos que dejar algo. Todo. Y experimentaremos lo que Dios tiene para nosotros cuando demos el primer paso de dejar. Usted me preguntará, ¿y qué tengo que dejar? Eso es algo muy personal. Algo muy personal. Pero hoy vamos a hablar de Abraham. Quiero que retomemos nuevamente Génesis capítulo 12, versículo 1. Estamos en el mismo libro Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Dios le dijo a Abraham, deja. Y otra de las cosas que usted y yo debemos de notar, amada iglesia, que la persona que le dijo a Abraham, deja, no era cualquier cosa. Era la voz de Dios. Dios mismo hablando con Abraham. Así como lo hace hoy con nosotros. La misma instrucción que Dios le da a Abraham es la misma instrucción de Dios para ti y para mí. Entonces, quien te habla en la Escritura no es cualquier cosa, es Dios.
tu Padre, tu Creador, tu diseñador, que conoce tu levantar, tu acostar, que conoce tus lágrimas, tus dolencias y tus debilidades, pero que Él se quiere hacer cada día presente en nuestras vidas. Amén. Dice acá la palabra dejar en el hebreo es abandonar. Estamos dispuestos a abandonar, porque para pasar a una etapa que ya Dios tiene para nosotros, tenemos que dejar. Cuando Dios se le aparece a Jacob, Dios le dice, Jacob antes, versión acá, le dice, Jacob antes de ir a Betel, tienes que dejar 3 cosas. El pueblo tiene que dejar 3 cosas. Número 1, la idolatría. Número 1, sacudirse el polvo. Y número 3, tienen que lavarse. Entonces, en los lugares que el Señor quiere que la iglesia pueda profundizar, es importante que descubramos el poder de dejar. Dios fue claro y específico con Abraham. Dios está siendo claro y específico con cada uno de nosotros. Entonces el significado de dejar en el hebreo es abandonar. Coloque ahí abandonar. Abandonar tu país, abandonar tu gente y abandonar la familia de tu papá. Uy, papá, no se valen codazos, ¿ok? Pero ya Dios tenía algo mejor para Abraham. No podemos seguir avanzando con pegostes en nuestras vidas. No podemos seguir avanzando. No podemos. Vea esto, iglesia. Yo todavía me acuerdo de Mario Bros. Esos jueguitos de Mario Bros. Y sabe que esos jueguitos tienen un primer nivel. Si usted pasa los niveles, si usted come todos los que está por ahí, mata los muñequitos, usted pasa al segundo nivel. Es lo mismo en el reino de Dios. Solo que ya usted tiene una posición en Cristo Jesús, pero hay etapas que ir transicionando. Entonces, abandona tu país. Y cuando hablamos de abandonar tu país, era necesario que Abraham se desligara de su cultura. Lo que a ti te manipula, lo que a ti te detiene o lo que nos detiene a nosotros es la cultura de este sistema. La cultura latina que quiere muchas veces gobernar nuestras vidas. Abandonar tu gente. Hay personas en tu entorno que usted sabe que no le suma, le resta. Y Abraham quiso ser más bueno que Dios y se llevó a Lot. Otra de las cosas que significa abandonar o dentro de ese desafío que Dios le da a Abraham es abandona la familia de tu papá. Y cuando hablamos de la familia paterna o la familia de papá y de mamá, estamos hablando de paradigmas. Estamos hablando de modelos. Cosas cada día en Cristo Jesús hemos tenido que identificar en nuestras vidas que no nos ayudan a seguir avanzando. Pero Dios fue específico, deja a tu país, deja a tu gente y deja el vínculo familiar de tu papá. Abandona. Y cuando hablamos de abandonar, no es que voy a ser indiferente, no. Es que ahora el primero en mi corazón es Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora el primero en mi vida es el Señor. Pero es necesario abandonar. Hay cosas que seguimos identificando y yo a veces digo, Señor, yo esto no lo quiero. Yo esto no lo necesito en mi generación. El apóstol ayer nos decía, somos nosotros los que rompemos la maldición generacional porque ya Jesús lo hizo. Usted se apodera de lo que ya Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Amén. Dios tenía un diseño, un plan para Abraham. Aunque usted no entienda muchas cosas, ya el Señor tiene algo mejor para ti. Y hay que comprenderlo porque hasta que usted y yo no lo podamos comprender, vamos a darnos con la misma piedra. Siempre nos vamos a dar con la misma piedra. Dios tenía promesas, herencia y tenía justicia
para Abraham, para su pueblo Israel y hoy para la iglesia de Cristo. Así que diga conmigo: promesas, herencia y justicia. Es lo que Dios tiene para nosotros. Dentro del versículo 2, Dios le dice: vete a una tierra que yo te mostraré. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y siempre pregunto: ¿qué perspectiva usted tiene? Porque si usted no tiene una perspectiva clara de Dios, vamos a abortar los propósitos y los procesos de Dios en nuestras vidas. Pero Dios le dijo a Abraham: ve a una tierra que yo te mostraré. El Señor quiere mostrarte, amada iglesia. El Señor quiere mostrarnos cada día sus planes para cada uno de nosotros. Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Tomó una decisión. Ur de los Caldeos, su lugar de residencia, se adoraban a dioses falsos. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mire lo que dice Josué. Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En otras palabras, Abraham era un pagano. Abraham había copiado el modelo de su padre Taret. Por eso Dios respeta los procesos que pasó Abraham en la muerte de su padre, en la muerte de su hermano. Cuando ya se corta ese cordón umbilical, Dios puede entonces fijar su mirada en Abraham. ¿Sí va conmigo? Entonces es necesario comprender lo importante que es dejar. Ur y Harán aparentemente eran el centro de adoración a la luna. Ur de los Caldeos era una nación pagana, a la idolatría, a la diosa de Acera para esa época. Antes de que Dios llamara a Abraham, Abraham seguramente era un pagano igual que su padre. Por eso es importante abandonar lo que mis padres hicieron conmigo. Es necesario revisar. Porque si yo no reviso a esta altura del partido, año 2026, limitaremos algunas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Génesis 12, versículo 1. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham estaba en Harán. Estaba a mitad de camino entre Ur de los Caldeos y la tierra de Canaán. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, se quedan a mitad de camino en Harán, pero había un destino que era Canaán, lo que Dios tenía preservado para ellos. Y es probable que muchos, lo decía hace ya un mes, que nos hemos encontrado a mitad de camino en algunas cosas. Y esa a mitad de camino nos ha llevado a tomar decisiones que ni siquiera Dios está ahí. Y mire lo que le pasó a Abraham. Harán representó un punto de indecisión en su vida. ¿Qué representó Harán para Israel? Un punto de indecisión. Todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento en ese punto de indecisión. Y Dios necesita decisiones firmes de cada uno de nosotros para este tiempo. Si usted echa un vistazo a lo que está aconteciendo mundialmente, yo trabajaría para mantener mi lámpara encendida todo el tiempo. Porque usted no sabe. Y quiero contarles varios ejemplos o varios pasajes de la Escritura que muestran la insensatez
de lo que es la indecisión. El primer ejemplo, Juan 12, versículo 43 en esta versión dice, porque aman más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa indecisión. ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con la figura humana o verdaderamente con Dios? La mujer de Lot murió por su incapacidad para decidir entre Sodoma y la obediencia a Dios. ¿Por qué muere la mujer de Lot? Por su indecisión, por el corazón dividido que tenía esa mujer. Su corazón estaba en Sodoma, pero también quería obedecer porque ella inició un caminar. Pero en ese caminar volteó atrás y terminó como una estatua de sal. Génesis 19:26. Otro ejemplo, Josué le recordó al pueblo de Israel la necesidad de elegir en qué bando van a estar. ¿En qué bando está usted, iglesia? Yo no sé, yo estoy en el bando de Cristo. Josué Josué 24:15, perdón, Josué 24:15. Josué 24:15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados, padres, sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo de Israel se encontró en una posición de indecisión, donde Josué tuvo que decirlo: o siguen las costumbres de nuestros padres pasados, o seguimos a Dios. Otro ejemplo lo vemos en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías se enfrentó a Acab y a los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, versículo 21. Y Elías se paró al frente de ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirás indeciso, titubeando entre dos opiniones? Ahora, ¿a quién va estas palabras? Al pueblo de Dios, a la iglesia de hoy. Elías se paró al frente de ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirás indeciso, titubeando entre los dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Tu silencio no funciona para este tiempo. Usted necesita, y yo necesito, ser decisivo en mis convicciones. Y Dios marcó una diferencia. Jesús nos advierte que nadie puede servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos. Una persona que sirve a dos amos es una persona que está en un punto de indecisión. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amarás a otro. Iglesia, ¿usted qué prefiere? ¿Odiar a Dios o amar a Dios? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero y a todo lo que usted quiera agregarle a esa lista. Vemos los ejemplos de indecisiones que nos habla la Escritura.
y que tal vez hoy nos encontramos en ese lugar. ¿Qué es la indecisión? Falta de determinación o vacilación ante situaciones complejas. Son inseguridades que impiden tomar decisiones. En caso, muchas veces nos bloquea. A nivel de psicología, nos bloquea el pensamiento y no sabemos a veces ni qué hacer. Pero la indecisión es la falta de determinación. Por eso, como le decía al principio, ¿por qué el Señor nos está llevando a recordar estas cosas? Porque la palabra nos enseña que si Dios marcó una diferencia con el pueblo de Israel y el Egipto, en este tiempo Él quiere hacerlo con cada uno de nosotros, pero tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. ¿Sí van conmigo? Harán representó para Abraham el tener que elegir. Si hoy usted está a mitad de camino, se está reafirmando con el Señor o tiene un montón de años en el Señor, hoy el Señor nos trae a memoria que es muy importante que tomemos hoy una decisión. Harán representó para Abraham tener que elegir a Dios para dejar su vida del pecado o seguir su antigua manera de vivir. ¿En cuál de las dos usted quiere estar? ¿En cuál de las dos Isaac quiere estar? Pero yo he decidido y cada día, porque esto también es para mí, decido seguir a Cristo y dejar todo aquello que no le agrada al Señor. Mateo 19, 29. En esta versión del lenguaje actual dice, y todo lo que por seguirme hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a su hermana, a su padre o a su madre, su casa o terreno, recibirá 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Jesús se los dijo, le aclaró una situación ahí a Pedro. Porque Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay? Y Jesús le responde, no solamente a Pedro, sino a la gente que estaba ahí. Si la gente que me rodea no está dispuesto a dejar, no va a recibir ni en vida ni en la eternidad. Es la aclaración que Dios hace ahí. En otras palabras le dice, muchachos, ustedes que son mis discípulos, no solamente recibirán en la vida presente, sino en la eternidad. Pero hay que dejar. Dígale a su vecino, tenemos que dejar algo hoy. Hay que dejar. Jesús le dijo a sus discípulos, el que dejare recibirá mucho más. Y Abraham recibió mucho más. Y usted debería de recibir mucho más. ¿Usted sabe por qué? Porque por medio de Abraham vino el Mesías. Por medio de esa generación vino Cristo para darnos promesas, herencia y justicia a nuestras vidas. Amén. Cuando escogemos lo que Dios quiere para nosotros, nos irá bien. Dígale a su vecino, cuando escojas bien, te va a ir bien. Cuando aprendamos a escoger bien, nos va a ir bien. Yo no sé usted, pero yo quisiera que todos los días me fuera bien. Y no desde mi punto de vista, porque a veces nos pasa algo en el día y dice, bueno, Señor, y entonces no, pero bueno, son parte del día a día, pero el Señor nos está guardando de igual forma. En Génesis capítulo 12, estamos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Y haré de ti. Haré de ti, no haré de Lot, no haré de tu familia, haré de ti. Mire
el proceso de negociación que Dios tenía con Abraham. Dios establece un pacto con Abraham. Dios le dijo que sería fundador de una gran nación. No solo esta gran nación sería de bendición, dijo Dios, sino que también las demás naciones del mundo serán bendecidas. La nación que saldría de Abraham debía ser un pueblo, número uno, anote ahí, que siga a Dios. Número dos, que influencia a los pueblos de las naciones. Por eso el Señor comienza a tratar con Abraham. Pero todo inició con dejar. Todo inició, querido joven, con dejar algo. Todo inició, querida familia, querido caballero, dama, con dejar algo. Para que esto fluya, para que esto crezca. Y la nación que saldría de Abraham debía de ser un pueblo que siguiera a Dios. Eso era lo que Dios quería y Abraham lo entendió. Un pueblo que siguiera a Dios y fuera influencia en la sociedad. Pero la nación de Israel no entendió y Dios tuvo que levantar una iglesia por medio de Jesucristo para restaurar todas las cosas. De Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad y por medio de Cristo pueden tener una relación con Dios. Dios nunca ha fracasado en sus planes. Sus planes siempre se mantienen vigentes. El problema somos nosotros, su creación. Somos nosotros. Cuando Dios llama a David como rey y Dios le dice, mira, David, te voy a hacer famoso y serás rey de Israel. Recibe la palabra del profeta y dice que David se escondió con el Señor y le hizo una pregunta, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué te fijaste en mi familia cuando éramos los más pobres de la nación? Amada iglesia, Dios le interesa tu corazón, tu vida, para que le podamos servir a Él, para que podamos seguir a Dios de todo corazón, para que podamos influenciar en cada lugar que nos podamos encontrar. Versículo 2 de Génesis 12. Dios le promete a Abraham, y te bendeciré. Y eso no fue algo solo para Abraham, iglesia. Eso es también para ti, también para mí. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros. La palabra promesa en la Biblia viene del griego, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Eso es una promesa. Y Dios en el versículo 2 le dice a Abraham, Dios le promete a Abraham, te bendeciré. Hay mucha gente, o usted ha tenido personas que le han prometido cosas. Y esas personas seguramente la han decepcionado. Pero Dios nunca te va a decepcionar. Dios lo que promete y lo que ha prometido hacer contigo está vigente como lo hizo con Abraham. Pero había una condición, amada iglesia. Abraham tenía que obedecer a Dios. Y es lo mismo para ti y para mí. Hay una sola condición que Dios le dice a su iglesia y es obediencia. 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 La condición era y es, tienes que dejar. En el versículo 1 de Génesis 12, Dios tenía una herencia para Abraham. Cuando le dijo, vete a la tierra que yo
te mostraré. Dígale a su vecino, lo que hay en ti es mejor que lo que hay afuera en el mundo. Lo que hay en ti, porque es que no es algo que hay que esperar que se cumpla, no, ya está. Dios tenía una herencia para Abraham. Segundo punto, herencia para Abraham. Cuando le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es herencia? Es el regalo, el honor y el apoyo dado por un patriarca a sus hijos. Esa es la verdadera herencia. Tal vez tus padres te han dejado deudas, problemas familiares, pero la herencia que tiene nuestro Padre Dios es mejor. Es mejor para nosotros. Amén. En el versículo 6 de Génesis 12, muestra su herencia. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán, que era la herencia de Abraham. Abraham recorrió toda la región, llegó de Siquén, donde estaba el árbol de Moré. Dios le muestra a Abraham la herencia. Mira, Abraham, lo que tengo para ti. Hoy eres forastero, pero tu generación tendrá parte en esta tierra. En el versículo 3 de Génesis capítulo 12 también Dios manifiesta su justicia en acción a su obediencia. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Justicia de Dios. Escuchaba a un pastor en estos días decir, refiriéndose no solamente a nuestros gobernantes, sino a todo lo que está pasando en el mundo entero. Justicia vendrá para ellos si no se arrepienten. Vendrá. Todo lo que ha acontecido en esta nación, en el mundo entero, si no se arrepienten, Dios hará lo que Él sabe lo que tenga que hacer. Porque la justicia que usted y yo manejamos está muy distanciada de lo que es la justicia de Dios. Porque aún en legalidad, usted y yo merecíamos el infierno por justicia. Pero Él decidió amarnos. Justicia, en la palabra del griego y en el Nuevo Testamento, para justicia describe principalmente la conducta en relación con los demás, especialmente con los rectos, con los derechos de los demás en los negocios y en cuanto en la legalidad y en mi relación con Dios. La justicia que hoy se aplica está muy distanciada a la justicia de Dios, porque la palabra me dice que si alguien se arrepiente alcanza mi misericordia. Pues Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Eso es justicia para Dios. Y maldeciré a los que te maldigan. Esa es la justicia para Dios. Por eso usted tiene que cuidar lo que usted dice. Usted tiene que cuidar lo que piensa. De nuestra boca no puede salir chisme, murmuración, crítica, queja. No puede salir. Porque eso es injusticia, eso es ser desagradecido con lo que el Señor está haciendo para nuestras vidas. Y este pastor decía, Dios es un Dios de naciones. Dios ama a las naciones. Y Dios da oportunidades a las naciones que se vuelvan a Dios. Dios da oportunidades a Ciudad Bendita para que se vuelvan a Dios. Amén. Dios llevó a Abraham de la tierra impía y egoísta de Ur de los Caldeos a la región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación moral y entregada a Dios. Para cerrar, ¿por qué Dios toma a Abraham? Porque Dios quería hacer de Abraham una nación para Dios. ¿Por qué Dios toma una iglesia? Porque Él quiere una nación para Él. Pero quiere una iglesia que podamos caminar
en lo moral y entregados a Dios. Entregados a Él. Pero dice que la nación de Israel durante la historia le costó entender el plan de Dios. ¿Y por qué recapitular? ¿Por qué recapitular todo esto? Y ya le voy a explicar el por qué. Mire lo que dice Deuteronomio para ir cerrando. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Sí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 9. Y Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra donde vas y que pasará de ser tuya y arrojará de delante de ti a muchos pueblos. ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo, una nación con morales correctas y entregado a Él. Te introduciré a la tierra donde vas y que pasará a ser tuya. Arrojarás delante de ti a muchos pueblos, y al Eteo, Gergaseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo, el Jebuseo, 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Tienes que desecharlas. ¿Por qué? Porque Dios dio oportunidad a las naciones. Y lo sigue haciendo. Versículo 2, cuando las entregues en tus manos y tú la derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No hará alianzas con ellas, ni le tendrás compasión. No te emparentarás con ella, dando tus hijas y tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque sucedería a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extraños. Con lo que irá de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer. Escuche, iglesia. Derriben sus altares, hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Eres un pueblo consagrado a Dios. Yahvé te ha elegido desde entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti, iglesia, y te ha elegido, no por ser la más numerosa de todos los pueblos. Al contrario, eres la menor de muchos. Más bien, te ha elegido por amor. Qué impresionante es que Dios coloque su mirada en Abraham, un ser humano como usted y como yo. Que salga de Abraham una generación llamada Israel. Israel, por no alcanzar el propósito que Dios tenía, levanta a su iglesia por medio de Jesucristo. Y hoy el Señor nos trae a memoria y nos dice, más bien te ha elegido por amor que tiene y para cumplir juramento de tus padres. ¿Padre de quién? El padre Abraham. Porque Yahvé con mano firme te sacó de la esclavitud. Con mano firme el Señor te rescató de un sistema y de un mundo perverso. Te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, llámese como se llama en este tiempo, rey de Egipto. Ahora, no es que usted amó a Dios, es que Dios te amó a ti primero. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Nuestro Dios es dueño
del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él puede elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados, llámese Abraham, de ustedes porque los amaba. Por medio de Cristo, Dios manifestó su amor a la iglesia y al mundo. Y eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Dile a tu vecino, le perteneces a Dios. En ese documento hay sello húmedo. Cristo Jesús en nosotros. XVI, pero no sean tercos, ni se olviden jamás del pacto que tienen con Dios. Iglesia, que hoy y mañana y pasado mañana no se te olvide que usted está bajo el pacto supremo de Cristo Jesús. Usted ha sido sellado. Amén. Jesucristo fue la razón fundamental por lo que Dios eligió a Israel, por medio de Abraham, para hacerse un pueblo especial. Diga a su vecino, eres muy especial para Dios. No veas tus errores, tus faltas. No veas cuántas veces has declinado. Lo importante es que te levantes porque fuiste escogido por Dios. Le costaste un alto precio al Señor. Dios escoge a la nación de Israel, que hoy es la iglesia, para mostrar un pueblo diferente, para señalar a otros el camino hacia Dios. Usted está para señalarle el camino a otros, para que vuelvan a Dios. En la mayor parte Israel falló en esas tareas, pero sin embargo el propósito principal de Dios para Israel, que era traer el Mesías al mundo, se cumplió en la persona de Jesucristo y constituyó su iglesia. Entonces, no es por meritocracia, es porque Él nos amó. Y Dios, amada iglesia, quiere que experimentemos que en Cristo tenemos promesas, herencia, justicia. Mire todas las garantías que el Señor nos ha regalado por medio de su palabra. Amén. Entonces fuiste escogido porque el Padre te ama. Fuiste escogido porque a Él le plació. Fuiste escogido porque Él quiere marcar para este tiempo y seguirlo haciendo en la historia una gran diferencia. Y una de las cosas que descubro en la Biblia es que Dios anhela hacerse grande en medio de cada uno de nosotros. Cuando Dios se hace grande en nosotros, entonces la gente va a decir, wow, ¿qué tipo será este? ¿Qué mujer será este? ¿Quién verdaderamente será su Dios? Y hay cosas que a veces usted no tiene que decir que es cristiano. La gracia sale por sí sola. Y la gente dice, oye, de verdad, provoca, confíate unos millones, porque algo en ti está haciendo la diferencia. Pero la sencilla razón, amada iglesia, es porque eres amada, eres amado por Dios. Y Dios quiere hacerse grande en cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarle a que usted se coloque sobre sus pies, porque sé que no es fácil. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, iniciamos acá 2 igual a 1, para ese tiempo estaba el pastor Juan con nosotros. De verdad que el pastor Juan también el Señor lo colocó como un padre para guiarnos, orientarnos. Y recuerdo que iniciamos a retomar algunas cosas. Y ya teníamos varios años con ellos trabajando y hacía memoria ayer porque
Jennifer, yo conversé con Jennifer, mira Jennifer, yo no quiero asumir el órgano de familia, de verdad que no, qué va. Yo mejor me veo trabajando con los muchachos, que creo que es nuestro fuerte, nuestra área. Ya nosotros habíamos tomado una decisión. Habíamos citado con el pastor Juan, fuimos a su oficina aquí en Puente Hierro y nosotros entramos, nos sentamos y el pastor Juan ahí, como algunos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de verdad que es una bendición. Él falleció hace ya varios años atrás. Pero recuerdo que yo le dije, mire pastor, yo doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios porque de verdad que esta herramienta nos ha ayudado, nos ha sumado a nuestras vidas. Pero yo creo que usted debe de colocar dentro del equipo de trabajo otra persona que asuma el órgano de familia. Y yo recuerdo que ese señor se paró y me dijo, ven acá, tú Jennifer, ven acá. Nos agarró de la mano y oró por nosotros. Y él al finalizar la oración dijo, ustedes son los indicados. Ustedes son los indicados. Y ayer venía a memoria todas estas cosas, porque a veces nos sentimos, o tal vez usted en alguna ocasión se ha sentido descalificado para hacer muchas cosas que ya el Señor ha colocado en sus vidas. Pero lo importante es el corazón, la motivación, la intención. Y una de las cosas que nos dijo el pastor Juan fue trabajar con familia y verlas restauradas es la mejor paga. Lo más rudo es vivir lo que se predica. Y yo le decía, por eso es que estamos aquí. Porque es que nos cuesta vivir, nos cuesta aplicar muchas cosas. Pero Él nos enseñó en ese proceso de que hay cosas, amada iglesia, que no la podemos hacer con nuestra fuerza. Que necesitamos la ayuda de Dios. Que necesitamos abandonar muchas cosas por amor a Dios. Por amor a una generación. Si Abraham no fuera entendido el código de Dios, es probable que Dios fuera levantado a otro, pero Dios colocó su mirada en Abraham como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y el plan era que a través de Abraham iba a venir el Mesías. El Mesías vino por esa línea. Entonces, ¿en qué les quiero invitar en esta mañana? Que hay cosas que hay que dejar, porque estamos amarrados a muchas promesas. Estamos amarrados a la herencia de Dios. Estamos amarrados a la justicia de Dios. Que usted recibe lo que usted merece de Dios. La palabra dice que Dios da su sol a fieles y a injustos. Esa es la justicia que Él manifiesta al mundo entero. Pero entreguemos, amada iglesia, entregue lo que está o lo que había estado ocupando el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Si tenemos que reajustar cosas en nuestras vidas, hagámoslo. Si tenemos que seguir cerrando fisuras en nuestras vidas, hagámoslo. Porque lo que el Señor ha manifestado, ha dicho, se va a cumplir en nosotros. Amén. Pero cada día experimentaremos etapas, niveles, a medida que vayamos dejando, abandonando y dándole el primer lugar que Dios se merece cada día en nuestras vidas. Iglesia, no podemos seguir distrayéndonos, no podemos seguir, como lo mencionaba hace rato, en el entretenimiento. Necesitamos ajustar porque hay mucho que hacer, hay mucho camino que recorrer y Dios está contando con cada uno de nosotros. La bendición de Dios está en nuestras vidas. El resguardo de Dios está en nuestras vidas. La protección de Dios está en nuestras vidas. Pero hoy, en ese lugar de indecisión, tenemos que escoger. O servimos a Dios o servimos al mundo. O reestructuramos cosas en nuestras vidas o seguimos igual. Pero hoy el Señor te trae a memoria que sobre ti hay promesas, hay herencia y hay justicia
de Dios. Así que no te ocupes por lo que perdiste. No te ocupes por lo que hayas perdido en el transcurrir de los años. Dios tiene un momento para restituir lo que Él te ha dado. Amén. Amado Padre Dios, te honramos y te bendecimos en esta mañana, Señor.